Buenos días, hermanos. Nos llegó el frío y la lluvia, como corresponde a esta temporada. Mañana todos vuelven a clases, ¿verdad? Todos. Entonces, los que salimos temprano, hay lluvia pronosticada, entonces hay que prepararnos con oración y ayuno para mantener el temperamento, no perder la cabeza, salir con tiempo y llegar a tiempo. Hoy vamos a estudiar nuestra última parte del estudio de la palabra de Dios como medio ordinario de gracia. Es la quinta parte. Acabando hoy, pasamos a otro de los medios de la gracia, medios ordinarios, porque también hay extraordinarios. Y la semana pasada estudiamos la autoridad, la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia. Y estos temas que vimos, no nada más el pasado, sino los otros tres anteriores, estaban diseñados para poder llegar al día de hoy, ¿verdad? Que son cosas muy sencillas, muy simples, pero que las olvidamos y que cuando no reflexionamos sobre esto, no nos damos cuenta de que a veces somos muy incoherentes o muy irónicos en la manera en que vivimos y nos metemos en muchos problemas precisamente por nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, y luego como no vemos que nosotros somos los que estamos mal desde un principio, decimos que Dios obra en maneras misteriosas cuando nos va mal, o decimos que no entendemos lo que nos está pasando o por qué nos pasa, precisamente porque estamos ciegos ante esa situación. Entonces, la semana pasada vimos que el apóstol Pablo hablaba sobre la inspiración divina. Dice que toda la escritura con E mayúscula, a pesar de que el griego antiguo no lleva mayúsculas, nos comunica al lector que ahí está hablando de no cualquier escrito, sino de aquello que es considerado escritura, es decir, palabra de Dios. Y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y la palabra griega inspirada se debe traducir como exhalada. Toda la escritura es exhalada por Dios. Entonces, llevamos un razonamiento sencillo. Si la Biblia fue exhalada por Dios, entonces Dios es el autor principal, ¿verdad? Y si Dios es el autor principal, entonces la Biblia es la máxima autoridad, porque Dios es la máxima autoridad. Por eso cuando nosotros decimos que la Escritura es la máxima autoridad, estamos diciendo cosas razonables, ¿verdad? Si Dios es el autor principal y la Biblia es palabra de Dios, Dios es la máxima autoridad, entonces la palabra de Dios tiene la máxima autoridad. Si afirmas algo distinto, dices, sí, Dios es el autor de la Biblia, pero no es la máxima autoridad, resulta muy complicado entonces decir cuál es la máxima autoridad entonces, porque si la máxima autoridad habló, ¿cómo es que no es la máxima autoridad para ti? Luego, si Dios es el autor principal de la Biblia y si Dios es un Dios de verdad, es decir, no que un Dios falso o un Dios de verdad, sino un Dios que dice la verdad, que Él mismo es la verdad, entonces lo que la Biblia dice debe ser infalible e inerrante. Dijimos, infalible se refiere en cuanto a la capacidad, al potencial. Es imposible que se equivoque, eso es infalibilidad. Inerrancia es el hecho, no contiene errores. Entonces la palabra de Dios necesariamente, si Dios es el autor principal, debe ser infalible e inerrante. Ahora dijimos que esa es la misma postura que Jesús sostuvo en cuanto a la Escritura, y lo mostramos con versículos bíblicos. Entonces agregamos un argumento más. Todo lo que Jesús dijo es verdad, ¿correcto? La Biblia dice que Jesús nunca pecó, y que todo lo que dijo era lo que el Padre le daba para decir. Entonces, si Jesús dijo toda la verdad siempre, y Jesús enseñó que la Escritura es infalible e inerrante, por lo tanto, la Escritura es infalible e inerrante. Es decir, hacemos lo mismo que Jesús hizo, ni le damos ni más ni menos valor que el valor que Jesús le dio. Y vimos cómo explicar este argumento a los que no son cristianos, a los que no tienen el contexto bíblico. Y, por último, también dijimos, y debe quedar muy claro, que reconocemos que afirmar la infalibilidad o la inerrancia no es requisito para salvación, ¿verdad? Hay cristianos que afirman que la Biblia solo es infalible e inerrante en temas de fe, en temas de práctica, pero en todo lo demás se puede equivocar. No nos parece razonable, no tiene consistencia con lo que acabamos de decir, pero no negamos que por eso no son cristianos, ¿verdad? La Biblia enseña claramente que la salvación no es por obras. Entonces, es un tema secundario, no es un tema de doctrina primaria. Si alguien dice, yo no creo que la Biblia toda sea inspirada por Dios, solamente cuando se habla de fe y práctica, decimos, bueno, te considero mi hermano como quiera de todas maneras,
pero difícilmente nos podríamos congregar en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, para mantener la paz y la armonía, nos congregamos en lugares separados, lo que requiere la doctrina de segundo nivel o doctrina secundaria. Ya está ahí. Ahora, hoy vamos a llegar a conclusiones, también partiendo de la Biblia, pero basado en todo lo que ya estudiamos. Porque ya hemos dicho que, bueno, ahorita lo repaso con más detalle, pero ya hemos dicho muchas cosas sobre la palabra de Dios. Y si creemos que todo eso es verdad, la consecuencia de creer que eso es verdad es inevitable. Sin embargo, muchos no vivimos de acuerdo a lo que se supone que debemos hacer si creemos todo lo que ya estudiamos. Hoy nos vamos a enfocar en el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Estudio y meditación de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar con lo que se llama el ciclo de Esdras. No sé si alguien lo había escuchado. Ahorita lo vamos a estudiar. Entonces, partiendo del ciclo de Esdras, que quiero aclarar, aunque muchos lo manejan como un ciclo útil para todo aquel que quiere ser maestro o que quiere ser pastor, aclaro, esto es para todos los cristianos. Ya sea que tengas el llamado a maestro o no, tienes que tener este mismo ciclo y vamos a profundizar un poco más, a expandirlo con lo que Dios le ordenó a Josué. Y con esto cerramos este tema. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque nos has permitido estudiar, comprender, ser persuadidos de tu palabra. Hemos estudiado mucho sobre lo que dice la propia palabra, de lo que es la palabra de Dios, y te rogamos que nos ayudes a entenderlo de manera que sea claro para nosotros, que podamos aplicarlo y que podamos enseñarlo a otros, que podamos explicárselo a aquel que también es cristiano y a aquel que no. Esto requiere un mayor grado de comprensión y es lo que te pedimos, porque sabemos que tu palabra afirma que el Espíritu Santo nos ilumina y nos persuade. Así que no lo vemos como un esfuerzo humano solamente, sino que hacemos la parte que nos corresponde y te rogamos que tú hagas la parte que solo tú puedes hacer. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces partamos con Esdras. Y ya leímos sobre Esdras brevemente. Y vamos a leer brevemente como quiera, pero nos vamos a enfocar en el ciclo que se menciona con respecto a él. Entonces, recordemos lo que habíamos visto en Nehemías 8, capítulo 8 al 12, donde Esdras y 13 levitas más estaban enseñando a toda la asamblea de israelitas. Nehemías 8, del 8 al 12. Dice, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y a celebrar con gran alegría, porque habían comprendido lo que se le había enseñado. Bien, pregunta, ¿alguien de aquí, espero que antes de llegar al árbol plantado, estuvo en algún lugar o trató de aprender en algún grupo de estudio, en alguna célula, como les llaman, en alguna iglesia, y te diste cuenta que la persona que está explicando nomás no ayuda, de hecho a veces hasta perjudica, y es muy difícil poder comprender, porque aunque tú pongas toda la atención y le eches todas las ganas, la persona que está ahí le falta algo. ¿Alguna vez lo has vivido? Espero que no aquí. Bueno, yo lo viví muchos años, y sentarte a escuchar a alguien que enseña en términos bíblicos, imaginarte lo que pasaba en ese momento, era realmente presenciar un milagro. Porque yo escuché a muchísimas personas, de muchos tipos de personas, donde nada más no. O sea, tú te preguntas, ¿quién los puso a enseñar? ¿A quién se le ocurrió que esa persona debería estar ahí? Me acuerdo que una vez nos asignaron un maestro bíblico. Obviamente, este señor como persona no había ningún problema, ¿verdad? Tú lo decías, pues este es un cristiano, era una persona muy callada. Y lo pusieron como maestro de escuela dominical. Entonces íbamos a la escuela dominical, llegábamos antes de la reunión general, teníamos que llegar, recibir unas clases
como la escuela dominical, y luego ya empezaba la reunión. Bueno, era la primera vez que yo iba a escuchar a este señor hablar de la Biblia, y empezó a hablar y empezó a decir ciertas cosas y me empezó a generar ciertas dudas. Y le dije, oye, pero ¿no querrás decir esta otra cosa? Porque la Biblia dice acá. Y me dijo, sí, claro que sí. Ah, muy bien. Y luego otro no estaba de acuerdo conmigo y dijo, pero ¿no sería que entonces esto y esto? Y el maestro le dijo al otro, sí, también. Y yo dije, ah, caray, no se puede. O yo tengo razón o él tiene razón. Le digo, pero si lo que él dice es cierto, entonces está mal lo que yo dije. Sí, así es. Ok, y si está mal lo que yo digo, entonces, ¿por qué me dijiste que sí? No podemos estar los dos en lo correcto. Sí, es correcto eso también. Y cualquier pregunta que le hicieras, te decía que sí. De manera que dije, no, no voy a aprender nada aquí absolutamente, porque cualquier pregunta, cualquier cosa te responde que sí. Ahora, lo hacía muy amable, con muy buena educación, con una sonrisa en el rostro. O sea, no te podías quejar de que te tratara mal o que hablara mal, lo hacía de forma muy amable, pero de lo que decía a nada le podías dar sentido. Y luego me tocó escuchar a otro predicador que al momento de subir se dijo, pues mira, nos dijo a todos, yo voy a ser muy honesto con todos ustedes, yo no quiero estar aquí y no debería estar aquí, pero pues me tocó. Así que quiero que oren por mí porque no sé qué decir. Entonces todos nos paramos y decimos, pues Señor, tócalo de manera milagrosa, algo, porque este hombre acaba de decir que no sabe ni qué va a decir y nos vamos a sentar a escucharle, enseñar la palabra de Dios. Y en efecto, cuando empezó a enseñar nos dimos cuenta que lo que dijo era verdad. No quería estar ahí, no sabía qué decir y no debería estar ahí, pero lo pusieron ahí. Entonces se vuelve una especie de sequía muy difícil, donde tú dices, yo quisiera aprender. Ahora, en aquellos tiempos no, el internet, sí había internet, pero no había tantos recursos como ahora de que tú pudieras escuchar cualquier predicación en línea, no. Y tú ibas a otro lugar buscando a ver si ahí sí te enseñaban y tampoco. Y luego te encuentras con este texto y dices, qué bendición, que hay alguien que sabe y te enseña. Y que le preguntas y te responde de forma coherente. No nada más te dice que sí o no nada más te dice que no. Y te empiezas a preguntar, ¿cómo es que eso pasa? ¿Cómo es que eso puede suceder? Porque hay lugares donde hay eso y hay lugares en los que no hay eso. Dicen, bueno, es que Dios está en un lugar y en otro no está. Y eso nos creaba este concepto de que llegabas a una congregación y decías, no, aquí Dios no está. ¿Cómo que Dios no está aquí? Sí, mira esto, mira el otro, aquí no está Dios. Y te la pasas buscando lugares donde sí está Dios. Y luego escuchas a alguien que te dice, yo encontré un lugar donde ahí sí está Dios y todos queremos ir ahí. Pero luego te preguntas, bueno, ¿se supone que Dios es omnipresente y está en todas partes, todo Él al mismo tiempo? Y entonces se vuelve muy complicado darle sentido, porque hay personas que cuando hablan, enseñan y aprendes, y hay otros que aunque se esfuerzan, no. Y le atribuimos algo mágico, ¿verdad? Algo misterioso. Pero la Biblia nos ha dado los medios ordinarios de gracia para poder edificar. No estoy hablando solamente de alguien que haga el papel de maestro o pastor, sino cualquiera que tiene acceso al medio ordinario de la gracia, que es la palabra de Dios de forma escrita, que es la que estamos estudiando hoy. Entonces, cuando vemos quién era en el libro de Nehemías, se nos describe, aparte de quién es Nehemías el gobernador, nos hablas de Esdras y de otros 13 levitas. Lo habíamos escuchado, ahora veamos un poco más acerca de él. Esdras 7, 1 al 9. Dice, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salún, Sadoc, Agitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel había dado a Moisés. El rey le concedió todo lo que pidió porque el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Eso sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5 del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día 1 del mes 1 y llegó a Jerusalén
el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Ok, un poco de contexto de él y detalle de lo que nos dice. Ojo, aunque se habla muy bien de él y que es un gran maestro, especifica que el rey le concedió todo lo que pidió porque el Señor su Dios estaba con él. No porque fuera un buen maestro, no porque fuese sacerdote, sino porque Dios estaba con él. Y luego dice el versículo 9 que había salido de Babilonia en el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto. ¿Cuántos meses estuvo de viaje? 4 meses completos, lleno de peligros, de amenazas de ladrones, de bestias, etc. Y también dice que llegó porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Por eso quiero hacer esa aclaración. El ciclo de Esdras no le dio lo que Esdras consiguió. ¿Me explico? Dios estaba con él. Y aquí es donde separamos el tema de la santificación. Acuérdense que hablamos de la parte que Dios hace y la parte que nosotros hacemos. Entonces, de ninguna manera el hecho de que tú sigas el ciclo de Esdras asegura que Dios te va a usar, porque eso es algo que Dios hace en su atributo de soberanía. Pero es el medio que puede usar para que las cosas sucedan. ¿Me explico? Es como la oración. Tú puedes orar y pedirle algo a Dios y puede que te lo conceda y pueda que no. Él decide. Pero no podemos negar que por medio de la oración Dios hace las cosas. De la misma manera, cuando estudiamos o cuando nos enfocamos en ver qué es estudiar y meditar la palabra y qué tiene que ver con Esdras, es la parte humana. Es la parte que nosotros tenemos como responsabilidad. La parte que Dios hace, esa está en su soberanía. Entonces, ahora el versículo 10, Esdras 7:10, dice, Esdras se había dedicado por completo. Fíjate el contexto de quién era y luego nos dice, eso es lo que él había hecho. Se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a los israelitas. No sé si esto te suena familiar, debería sonarte muy familiar, porque lo he dicho muchas veces, aunque con otras palabras. Cuando dice aquí se había dedicado por completo a estudiar, la palabra estudiar en hebreo es buscar, investigar, indagar, requerir, exigir. Veamos la aplicación de esa palabra en otro pasaje, Deuteronomio 17, 2 al 5. Dice, puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habitante de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, se le sorprenda haciendo lo que ofende a Dios. Tal persona habrá violado su pacto y desobedeciendo mi mandato al adorar a otros dioses y postrarse ante ellos, o ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, debes hacer una investigación minuciosa. Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad, para que muera apedreado. Pena capital a la idolatría. Y donde dice que deberás hacer una investigación minuciosa. Investigación es lo que se nos traduce como estudiar. Así que, ¿qué significa estudiar en el contexto de la palabra hebrea? Una investigación, buscar, indagar, encontrar todos los elementos que se aplicaba para un juicio en este caso. Tú tenías que encontrar, dice una investigación minuciosa, encontrar toda la evidencia, todos los testigos, y entonces lo llevas ante la autoridad para que sea juzgado y se le aplique la pena de muerte. Ok, esa investigación que se le agrega minuciosa, la palabra investigación es la misma que se usa para estudiar. Entonces, ¿estudias la Biblia? No es lo mismo que leer la Biblia. Entonces, el ciclo de Esdras dice, estudia, lo pone en práctica y lo enseña, en ese orden. Yo les he dicho, hay que saber qué creemos y por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. El mismo ciclo de Esdras. Primero tú estudias, luego lo aplicas, luego lo enseñas. Ese orden es fundamental. Si te los brincas, hay caos, hay desorden, y ahorita vemos un poco más detalle con eso. Pero entonces, cuando decimos, o cuando alguien dice que yo leo la Biblia, muchas veces hablan como leerían cualquier otro libro, ¿verdad? Pues ya leí el del Señor de los Anillos, podría ser. Ya leí el de Narnia, El progreso del peregrino, etcétera, etcétera, y también leí la Biblia. Ok, eso te comunica algo. Leer la Biblia, pues es, sí, o sea, pasar con tus ojos y leer cada palabra y más o menos entender lo que te está diciendo, pero no es estudiar la Biblia. De hecho, recientemente conocí a una persona que dijo,
el año pasado su meta era leer toda la Biblia en un año, y de hecho acabó antes. Y dijo, voy a empezar hoy, me comentó. Bueno, empezó. Y luego pasó una semana y dice, ya voy en Crónicas. Dije, órale, sí que vas rápido, pero ¿entiendes lo que lees? Dijo, no me importa entender, lo que quiero es leer. Dije, ¿y de qué te sirve leer si no entiendes? No importa, lo que quiero es leer toda la Biblia. Ok. Yo me esperaba qué clase de cosas iba a decir cuando acabara de leer toda la Biblia, pero pues me quedé callado. Cuando dijo, ya acabé, le dije, pues bien, felicidades. ¿Y qué aprendiste? Muchas cosas. Ok. ¿Y te surgió alguna duda? Muchas dudas. ¿Cómo cuál? Y me empieza a decir su duda, unas dudas muy sencillas, que cualquiera que haya entendido lo que leyó, las hubiera podido resolver. Y él decía, para mí como que esto es un misterio. Le digo, no es ningún misterio. Lo que pasa es que leíste sin intentar entender lo que leíste. Y de nada te sirve eso. Es como decir, yo ya leí no sé cuántos libros de medicina y ya soy doctor porque los leí. No. Tú podrás leer muchos libros y no entendiste nada de las palabras de ese libro y decir que ya lo leíste, como muchos me han dicho, cuando afirman algo acerca de Dios, le digo, ¿y en qué te basas? Yo ya leí toda la Biblia, me dice. Ok, fíjate, leer la Biblia les da una autoridad, una especie de credencial en la que dicen, yo te puedo decir esto porque yo ya leí toda la Biblia. No. Y lo peor, te estoy hablando de gente incrédula cuando me dicen eso, pero también lo he escuchado de cristianos. ¿Lees la Biblia? Sí, un capítulo diario. Qué bien, ese es el primer paso, pero eso no es estudiar la Biblia. Lo que Esdras, fíjate el efecto de Esdras, y no nada más él, otros 13 levitas, está la multitud reunida, ellos explican la ley de tal forma que la comprendían y la gente empezaba a llorar. ¿Por qué empezaban a llorar? Porque eran confrontados. Ok, ¿cómo le hacían para explicarla de manera que se comprendiera? ¿Cómo? La estudiaban y la vivían. Porque si no, ¿cómo lo explicas? ¿Se entiende? Lo estudias no es leerla. Investigas, profundizas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que digamos que la Biblia, y ya lo estudiamos, es el medio por el cual conoces a Dios, ¿verdad? Es la revelación especial. Nada de lo que está en la revelación especial lo encontrarías por medio del razonamiento, ni por el método científico, ni por observación. No hay forma de que tú obtengas la revelación especial a menos que la leas en la Biblia. Así que el conocimiento que obtienes de Dios, el único medio es la Escritura. 2, dijimos que la palabra de Dios es viva. La palabra en el sentido de que es la expresión de la mente de Dios. No solamente conoces cosas acerca de Dios, sino conoces cómo piensa Dios, cómo razona Él. Y decimos que no nada más estás leyendo historia, porque la palabra afirma que la palabra es viva y eficaz. Viva en el sentido de que actúa, confronta, transforma y nos habla aún el día de hoy. Ok, dijimos también que es la máxima autoridad y que es infalible e inerrante. Y si la Biblia es tan útil e importante, ¿por qué los cristianos no la estudian? Cuando yo hablo con incrédulos y me dicen, es que la fe es esto y lo otro, le digo, no, estás equivocado. La fe, según la Biblia, es esto y esto. Y les empiezo a hacer la corrección. Y dice, ¿y por qué tú me dices eso y otros cristianos no me lo dicen? Digo, no te lo digo yo, está en la Biblia. ¿Y por qué otros cristianos no leen la Biblia? Digo, pues lo mismo me pregunto yo. Si los cristianos afirman todo esto acerca de la Escritura, es el medio por el cual conoces a Dios, te expresa la mente de Dios, te transforma, te confronta, actúa en tu vida, es la máxima autoridad, es infalible e inerrante, ¿por qué no la estudias? ¿Por qué? Los argumentos más comunes es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. ¿Crees todo eso de la Biblia y al mismo tiempo no la estudias? Es algo muy irónico en los cristianos, ¿verdad? Eso indica, cuando alguien no estudia, hay cosas que puedes detectar con facilidad. No tiene un criterio propio acerca de quién es Dios. Le ha decidido creerle todo a alguien más. Y eso te hace presa fácil. Si estás en un lugar donde se estudia la Biblia correctamente, pues qué bueno, bien.
pero eres incapaz de discernir cuando ese que está enseñando se desvía de la Escritura. Así que fíjate, la gran mayoría de los cristianos que no estudian la Biblia te hacen ver que han decidido confiarle todo lo que ellos saben a otra persona. En lugar de obtenerlo directamente de la fuente, han decidido confiar en alguien más. Y por eso yo he dicho muchas veces que aquí no debe de haber hernanitas. Yo le creo a Hernán. Si viviéramos en el Antiguo Testamento te mataríamos a pedradas. Por idólatra. Le crees a Dios. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde tenemos que ser confrontados. Si tenemos un recurso tan valioso, ¿por qué no lo tomas en cuenta? Deberíamos leerla y estudiarla, ¿verdad? No la puedes estudiar sin leerla. Y la lees, qué bueno, hay cristianos que ni la leen. Pero si la lees, no es suficiente, hay que estudiar. Es claro que cuando estudias te van a surgir dudas y de eso se trata. Algunas veces me han preguntado, ¿cómo estudio yo la Biblia? Y les digo, como ateo. Y algunos puedo ver en su cara que se sorprenden cuando les digo eso. Y bueno, obviamente la mayoría de los ateos ni siquiera estudian la Biblia. Pero a lo que yo me refiero es que cuando tú lees, tomas el papel de un ateo y preguntas por qué habrías de creer lo que estás leyendo. ¿Me explico? Tú lees y dices, ok, no, pues sí, amén, listo. No, pero ¿por qué? ¿Qué crees y por qué lo crees? Eso es lo que hace el estudio de la palabra. Investigarlo parte de hacer preguntas. Acaba de pasar el 6 de Reyes, los que disfrutaron su rosca y le compraron bien cara, bueno, qué bueno. Los que se esperaron a que fuera barata, lo que leí, lo que vi es que las empresas se tardaron en bajarla de precio, ¿verdad? Como que pusieron a prueba a todos esos buenos ahorradores buscando consumir la rosca lo más barata posible, y cuando ya se les iba a echar a perder, como que bajaron los precios. Bueno, cuando hablas de la historia de los Reyes Magos, que detectaron una estrella en el cielo, y la estrella los siguió hasta donde estaba el niño en pañales, ¿qué onda con esa estrella? ¿Te lo has preguntado alguna vez? No podía ser una estrella normal, ¿o sí? Porque si tú ves una estrella allá, ¿cómo te apunta a una casa en específico, en un lugar específico? No se puede. Ninguna perspectiva te llevaría a ese lugar en específico, porque la estrella está lejísimos. Pero la estrella les indicó el lugar, así que te tienes que preguntar, ¿qué clase de estrella era eso? Ahora, en el vocabulario de aquel entonces, ¿a qué le llamaban estrella? No a lo que nosotros llamamos estrella, ¿verdad? Porque para nosotros una estrella es una bola de gas a miles y miles de kilómetros de aquí que se está consumiendo y que puede emitir luz. Y entonces dices, ¿una estrella? No, una estrella no pudo haber guiado a los magos. No, pero en el contexto de ellos, ¿a qué le llaman estrella? ¿Te fijas? Tú lees el relato y la estrella los guió. Ah, sí, amén, yo lo creo. Pero ¿por qué le crees? ¿A qué le llaman estrella? ¿Cómo los pudo haber guiado ahí? Eso te obliga a indagar, a investigar, a preguntar. Y tú puedes estar leyendo la Biblia y un solo versículo te llega a ese punto. A ver, ¿cómo resuelvo eso? Y te pones a checar y más, y pueden pasar semanas, y pueden pasar meses, y dices, ya lo entendí, ese versículo ya quedó claro, ahora el que sigue. ¿Cuánto te tardarías en leer la Biblia así, completa? Capaz que ni la vida te alcanza, ¿verdad? Pero esa es la diferencia entre leer y estudiar. Cuando estudias, tu propósito es obtener información de manera que tú puedas comprender lo que dice el texto. No como tú crees, sino partiendo de lo que el texto dice. ¿Se entiende? Y eso, por supuesto, que toma tiempo. Y no significa que te vas a sentar durante 8 horas a resolverlo. Ese es el punto al que quiero llegar. Todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Y todos tenemos la mayor parte del día separado para trabajar y las cosas necesarias de la vida para que siga funcionando nuestra casa, nuestra familia o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hora estudias? Y sí, yo les digo muchas veces, pues tienes libre entre las 12 y las 5 de la mañana, ¿verdad? Pero no vas a sostener las desveladas mucho tiempo, no se va a poder. Entonces, ¿cómo haces para estudiar? Aquí es donde hace falta ver un poco más a profundidad
lo que Esdras o en el libro de Esdras se especifica como estudio. Porque si tú te haces preguntas, por ejemplo, una muy común, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? En el día 1, ¿qué hizo Dios? La luz, y separó el día y la noche, ok. Pero, ¿cuándo hizo el sol y las estrellas? En el día 4. Y dicen, ¿cómo está eso? ¿Cómo es posible? No, la Biblia miente. ¿A qué te refieres con que miente? Porque es imposible que haya creado día y noche si no había sol. ¿Correcto? Porque hasta que tienes el sol, tú puedes saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces, no es coherente, dicen algunos, que en el primer día cree el día y la noche y hasta el cuarto día cree el sol y las estrellas. ¿No te surge una duda con respecto a eso? ¿Y cómo la resuelves? ChatGPT. Antes era Google, ¿verdad? Bueno, Google tiene su versión ya de Gemini o Gemini. Pero ahorita casi todo, no, pues es ChatGPT. Siempre dice ahí que puede cometer errores, ¿verdad? Y espero que hayas visto la imagen donde dice, ChatGPT, ¿puedo comerme este hongo? Claro que sí, aporta proteínas y no sé qué se lo come. Y me siento muy mal, me duele todo y pasan así. Y tienes razón, es un hongo venenoso, no lo debes de comer. No sé si has puesto a prueba la inteligencia artificial y exactamente así se comporta. Lo que tú le digas, te lo afirma. Y cuando le cuestionas, ¿pero por qué me dices que sí, si esto es no? Te dice, tienes razón, es no. Es como mi maestro el que les comenté. Igual, te va a dar la razón. Así que, ojo, no puedes confiar en lo que está ahí. ¿Es una buena herramienta que te puede sintetizar o traer información rápido? Sí, pero no es confiable. Tienes que ir a la palabra. Entonces, ¿cómo resuelves eso? El día y la noche en el día primero y el sol y las estrellas hasta el día 4. Y no se las voy a decir ahorita para que les quede la duda y se pongan a estudiar la Biblia. Pero la solución es muy sencilla y tiene que ver con hacer exégesis. Entonces, otra pregunta sencilla. ¿Con quién se casó Caín? Que es clásica. Caín, después de matar a Abel, Dios lo castigó, se fue a tierra de Nod y se casó. Y dicen, ¿cómo? Había una civilización preadámica. ¿No? ¿Qué pasó? Tú leíste todo el Génesis 1 y 2, el orden de la creación, crea a Adán y Eva. Adán y Eva tienen a Caín, que es su primogénito, y luego tienen a Abel. Caín mata a Abel, Caín se va y se casa, y dice, ¿con quién se casó? También hay una respuesta sencilla, pero si no estudias, no la vas a resolver. ¿Me explico? Pedro. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿cuántas personas han caminado sobre las aguas en toda la Biblia? 2. Jesús y Pedro. ¿Pedro caminó por fe? ¿Sí o no? La gran mayoría de los cristianos a los que les he preguntado me dicen, sí, caminó por fe. Entonces, ¿por qué se hundió? Caray, entonces ¿tenía fe o no tenía fe? Son preguntas sencillas, pero si tú lees sin preguntar, jamás vas a estudiar. Porque nunca va a haber nada que te motive a decir, a ver, espérame, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Y luego escuchas a predicadores muy famosos diciendo que ya había seres humanos antes de Adán y Eva, pero que no están narrados en la Biblia. Y que entonces, y todavía se van algunos, esos son los hijos de Lilith. No sé si habías escuchado de Lilith. Dicen que es la primera mujer que creó antes de Eva, pero era feminista. Y cuando le dijo, tú vas a hacer lo que Adán te diga, dijo, no. Y Dios dijo, no, pues con esta mujer no se puede. Bueno, tú haz lo que tú quieras, y entonces creó a Eva sumisa. Y dijo, ahora sí no hay falla. Tú vas a estar con Adán, y ella dijo, sí, amén, gloria a Dios, y asunto arreglado. Pero Lilith tuvo hijos con los demonios. Y de ahí vienen todos esos. Y Caín se fue a casar con una hija de Lilith. Y la gente, poder de Dios, sabiduría de lo alto. Mentiras. ¿Te das cuenta de lo que pasa cuando no estudias la Biblia? Te crees cualquier cuento chino porque una persona famosa te lo dijo. O a veces ni siquiera tiene que ser famoso, te lo dijo la comadre o te lo dijo ChatGPT y le crees. No. Por eso necesitas entender que cuando lees la Biblia y solamente la lees,
no hay mucho beneficio ahí. Cuando la estudias, te haces preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué, como dicen muchos cristianos, Jesús dijo que no juzgues porque vas a ser juzgado? Pero luego Pablo dice que nosotros vamos a juzgar aún hasta los ángeles y que no deberíamos ir a resolver nuestros conflictos con la ley porque debería haber gente entre nosotros capaz de juzgar esos conflictos. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? Y la gente ya no sabe porque no estudia. ¿Se entiende la necesidad de estudiar? Ahora, ¿cómo haces que cuando haces ya esas preguntas y tú dices, ok, ya entendí de dónde viene la esposa de Caín, ya entendí por qué en el día 1 hay día y noche y hasta el día 4 hay sol y estrellas, y empiezas a entender, pero ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo te sirve eso para una aplicación? ¿Cómo brincas del estudio, el primer paso en el ciclo de Esdras, a vivir la ley, a aplicarla? Allí como que hay un salto muy grande que aunque Esdras lo tiene implícito, no está explícito. Tenemos que ir a Josué. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 7 al 9. Reina Valera 60, por favor, porque ahí deja las palabras tal cual. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ok, aquí dice meditar, meditarás de día y de noche. Entonces, Esdras no menciona la parte de meditar. Dios le manda a Josué que medite. El contexto, Moisés murió, ¿verdad? El líder está muerto. Y le dice Dios a Moisés, Josué sigue. Ahora Josué es el líder. Aunque Josué siempre estuvo pegado con Moisés, no es Moisés. Hay mucha gente incrédula, ¿verdad? Quizás hay muchos dirían, pues yo no creo que Josué vaya a poder con el paquete que le tocaron. Yo creo que fulano está mejor preparado. Yo creo que fulano es el más indicado. Yo creo que este debería de ser. Aparte, pues Josué no estaba tan viejo. Y allá ser muy viejo era sinónimo de sabiduría. Ahora no, ¿verdad? Lamentablemente. Pero entonces decían, tienen que entrar a la tierra prometida, donde hay naciones más poderosas y más preparadas que ellos. Y todo eso lo tiene que hacer porque Dios le mandó. ¿Y qué es lo que Dios le pide que haga? ¿Le dio una estrategia de guerra? No. ¿Una estrategia de cómo atacar? No. Le dijo esto tan simple: no se aparte de tu boca este libro y medita en él de día y de noche. Dice, con eso, todo lo que hagas va a funcionar. ¿Qué es todo lo que hagas? Si José hubiera querido poner un negocito ahí, ¿le va a funcionar? Porque ahí dice que todo lo que hagas le va a funcionar. No, no descontextualicemos el texto. Todo lo que hagas, ¿cuál era su tarea? Llevar a los israelitas a la tierra prometida. Pelear con esas naciones y derrotarlas. Todo lo que hagas no era todo lo que la imaginación de Josué pudiera hacer. Dijo, pues mira, para empezar, aquí vamos a poner un negocio de chivitos porque está lo del sacrificio, ¿verdad? Y yo vendo chivos certificados para el sacrificio. Y voy a poner una casa de cambio para las monedas, para que cuando traigamos botín, tenemos que trabajar con nuestra moneda, una casa de cambio. ¿Y debió prosperar porque dice la Biblia? No, no lo saques de contexto. Todo lo que Dios le mandó iba a funcionar si hacía que no se aparte de su boca la palabra y que medite en ella de día y de noche. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que Dios dice, todo lo que va a pasar depende de que tú hagas esto? Todos los israelitas van a hacer lo que tú ordenas y va a funcionar si haces esto. Y yo voy a estar contigo. Las dos cosas. ¿Por qué es tan importante meditar? ¿Qué significa meditar aquí en el hebreo? Meditar, susurrar, reflexionar. Meditar, si tú piensas en nuestro contexto,
¿qué hace la gente para meditar? Lo que le llaman el wellness, ¿no? Está muy de moda ahora. Hay gente, de hecho, que se va a cursos allá a Playa del Carmen para meditar y profundizar y tener esta experiencia. Una vez una persona me platicó bien emocionado, como si fuera el descubrimiento del siglo. ¿Sabes qué? Han encontrado una forma en la que el estrés y las dificultades de la vida no te pueden afectar tanto, y se trata de meditar, me dijo. Yo, cuéntame más. Mira, hay unas técnicas, hay unas aplicaciones con cierto tipo de música, le llaman ruido blanco, y me dijo otro cafezoso, no me acuerdo cómo era la palabra. Dije, ok, y eso ayuda a que entres en una sintonía interna, ok. Y tu mente debes de ponerla en blanco y nada más dedicarte a repasar lo que has hecho. ¿Cómo ves? Dijo, eso tiene siglos, le dije. Tiene siglos, la música, el ruido blanco no, eso sí puede que sea nuevo. Pero el hecho de hacer un alto y ponerte a meditar es tan antiguo como los primeros registros bíblicos. ¿Cómo es que ahora le han encontrado semejante utilidad y poder que hay para la vida, cuando los cristianos se supone que lo saben desde hace muchísimo tiempo y no lo hacen? Hay quien dice, voy a pagar 50,000 pesos para irme a Cancún y aprender del wellness y poder tener control en mi vida, y tú y yo lo tenemos en la Biblia desde hace mucho tiempo, y hasta gratis puede ser si utilizas recursos gratuitos. ¿Cómo es que la gente paga tanto dinero para obtener los beneficios y los cristianos lo sabemos desde hace mucho y no lo hacemos? Es un medio ordinario de gracia y tiene que ver con la palabra de Dios escrita. Entonces, un ejemplo de meditar. Yo te mencioné el caso de Pedro. ¿Pedro caminó sobre las aguas por fe o no? No, sí tenía fe, entonces ¿por qué se hundió? ¿Cómo pudo caminar y luego se hunde si tenía fe? Tú dices, no, pues no sé, hay que preguntar, tengo que estudiar. Excelente, estúdiale y te empiezas a hacer las preguntas. Pero después del estudio viene la meditación, y es el puente entre estudiar y aplicar. Lees la Biblia, surgen preguntas, estudias la Biblia y empiezas a buscar, ya entendí, obtengo información. La meditación es lo que te lleva a entender la aplicación. Ejemplo, Pedro. Si Pedro caminó sobre el agua, sobre las aguas, fue por fe, dices, entonces ¿por qué se hundió? Ok, si tenía fe, la perdió, pero ¿por qué la pierdes si ya estás caminando? ¿Me explico? Ok, entonces, Pedro caminó por fe y empiezas a estudiar. Y dices, no, Pedro y los otros pensaban que lo que estaban viendo ahí no era Jesús, sino que era una especie de fantasma o espíritu. Y ese espíritu les decía, sí soy Jesús. Y ellos decían, no te creo. Y Pedro dijo, si tú eres Jesús, manda que yo camine sobre el agua. O sea que Pedro no está confiando que va a caminar sobre el agua, sino que es la prueba que le pone al supuesto fantasma para que les demuestre que es Jesús. Y Jesús les dice, ven, y Pedro va y camina sobre el agua. ¿Por qué caminó Pedro sobre el agua? ¿Por su fe? No tiene sentido decir que es su fe, porque caminar sobre el agua era la prueba que le ponía al fantasma. Cuando pudo caminar sobre el agua, caminó porque Jesús lo mandó. ¿Correcto? Y luego se hundió. Y le dice Jesús a Pedro, ¿qué pasó con tu fe? Ok, ¿qué pasó con Pedro? ¿Está caminando sobre el agua? Dice, entonces sí es Jesús, ¿verdad? Porque esa era la prueba. Y luego se empieza a hundir porque ve todo agitado y se empieza a hundir. Y le dice Jesús a Pedro, ¿qué pasó con tu confianza en mí? Obedeció, pero no pudo sostenerse. Llegó el punto en que la dificultad fue tanta que dijo, no, a mí se me hace que aquí, ok, Jesús tiene poder, pero no en esta situación. Y aquí estoy por mi cuenta. Aquí me hundo. Ok, ahí estás estudiando. La reflexión, la meditación es, yo soy como Pedro. Porque la Biblia ha dicho que si las aves comen, porque Dios las alimenta, y si Dios viste a las flores, que ni Salomón se puede vestir como ellas, cuánto más yo, y yo lo creo, pero cuando la crisis está dura y las deudas están caras y los recibos llegan altos, ya no le creo, ¿verdad?
Ya no le creo. ¿Pero por qué no le crees? ¿Por qué si le creías? Porque las cosas se veían fáciles. Porque yo las podía sacar adelante, pero ahora ya no puedo salir adelante. Así que ya no le creo. Y me hundo. Y entonces Jesús va y saca a Pedro y le dice, ¿qué pasó con tu fe? Y eso nos pasa cada rato. ¿Sí o no? Te hundes en algo que tú sabías que la Biblia dice que no te va a pasar, pero dices, sí, pero esto ya es el extremo. Aquí sí me va a pasar. Y te empiezas a hundir y a pesar de que ya no le crees, no te abandonó y te saca. Y luego ya estás, pagaste las cosas o llegaste a acuerdos para pagar y dices, pues me estaba hundiendo, pero me sacó. Soy igual a Pedro. Entonces, ¿qué debo de hacer? No importa qué tan difícil se vea, debo seguir confiando. Ahí está la aplicación. Pero ¿cómo llegaste del estudio a la aplicación? La meditación. ¿Se entiende? Tú no puedes conectar que tú eres como Pedro si no estudias. Pero para pensar y concluir que tú eres como Pedro, tuviste que, ya había dicho esta palabra hace semanas, rumiarlo. Estar pensando, si esto, ya entendí qué pasa con Pedro, pero ¿qué significa? Si Pedro hace esto y lo otro, y yo también, y yo me hundo y yo me saca, tengo el mismo problema que él. Por lo tanto, ya sé lo que debo de hacer. A la próxima vez, por más difícil que se vea, voy a decir, pero Dios es fiel. Y voy a seguir confiando, porque ahora me deprimí, me angustié, y como quiera me sacó. Y viéndolo desde ahorita, pues eso que hice, de nada me sirvió. ¿Para qué me agüitaba? ¿Para qué me frustraba? ¿Para qué me deprimía? Era innecesario. Pero en su momento pensé que me iba a abandonar o que ya me había abandonado, pero no me abandonó. Entonces yo puedo vivir feliz todo el tiempo si confío en Él en lugar de tener tantos altibajos. Y me esfuerzo por aplicarlo. Fíjate bien, ya tengo claro cómo ser más santo. Cómo adquiero más santidad. Cómo soy más como Jesús, porque la palabra ya me confrontó. A la hora que me pongo a pensar y meditar y lo aplico para mí y entiendo, ya sé qué es lo que debo de hacer. Ahora me esfuerzo por vivir como sé que debo de vivir y eso incrementa mi santidad. ¿Y de dónde vino eso? ¿De una predicación? No. Del estudio y la meditación de la palabra. ¿Se entiende? Entonces, estudiar la palabra de Dios es obtener información. Meditar en la palabra de Dios es entender cómo puedes aplicarla. ¿Cómo crece un cristiano? ¿Cómo crece un cristiano si no lee, si no estudia y si no medita? No crece. Por eso, dice la carta de los Hebreos que muchos, debiendo ser ya maestros, aún son como niños. Y no niño de que eres una ternurita bonita, ¿verdad? Niño de que eres un inmaduro controlado por sus emociones. Esa es la característica de los niños. ¿Por qué lloran por todo? Porque no controlan sus emociones. Lo que sienten, lo sienten en su máxima expresión. ¿Y qué les tienes que enseñar? A controlar sus emociones. ¿Qué es lo que nos hace dudar cuando estamos en problemas? Nuestras emociones. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Controlarlas y sujetarlas a la palabra de Dios. Y es difícil, pero se puede cuando tienes claro el camino. Y entonces avanzas en santidad. Ahora, ojo, porque el paso que sigue después de aplicar lo que es, enseñarlo. ¿Y por qué lo puedes explicar muy sencillo? ¿Por qué? Porque ya lo entendiste y ya lo viviste. Y le dices, ¿sabes qué? Yo sé que se ve muy difícil, pero resiste. Se va a poner muy duro. Vas a pensar que no sales de ahí. Tú resiste. Es todo lo que tienes que hacer, resiste. No, pues yo creo que tú resiste, sigue creyendo y resiste. Y cuando salen, tenías razón, pues sí, porque ya pasamos por ahí. Entonces, cuando le tratas de explicar a alguien cómo debe de hacer las cosas, tu explicación es mucho más efectiva que alguien que no estudia, no medita y no lo vive. Por eso, tú puedes escuchar a muchas personas tratando de explicar la palabra de Dios y dice, él no la entiende.
Está diciéndome lo que el texto dice, pero es incapaz de darme alguna aplicación, alguna forma en que yo lo entienda, porque él tampoco lo ha vivido. Y eso genera problemas, porque simplificas muchas cosas que en realidad son complejas. Y haces complejas muchas que en realidad son simples, porque no tienes idea de lo que estás diciendo. ¿Me explico? Salmos 1 del 1 al 3. Este es un salmo que leemos todos los domingos mínimo. Está justo atrás de mí. Reina Valera 60. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí te fijas que está conectado con lo que Dios le dijo a Josué? Dice, que medita de día y de noche, y es como un árbol plantado que todo lo que hace prospera. Dios le dijo a Josué, medita en este libro de la ley, de día y de noche, y todo lo que hagas prospera. Es lo mismo. Está hablando del mismo ciclo de Esdras. Estudia, medita, aplícalo y enséñalo. El mismo ciclo. No es nuevo cuando se describe con Esdras. No es nuevo cuando Dios le dice a Josué. No es nuevo cuando el salmista lo ve. Es la manera en que obra el medio de gracia de la palabra escrita. Entonces, aclaro, esta meditación no sustituye al Espíritu Santo. Jesús en muchas ocasiones dijo lo opuesto a los maestros de la ley y los fariseos. Pero en otras ocasiones dijo, cuando ellos se sientan a enseñar a Moisés, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, que hay personas que pueden explicar e interpretar correctamente y al mismo tiempo no aplicarlo. Y Jesús dice, aguas con esa confusión, porque aunque lo explique correctamente, no lo vive. Haz lo que te dice, pero no imites lo que él hace. ¿Me explico? Meditar, examinar el texto, lo estudiaste, empiezas a pensar. ¿Tú crees que eso va a pasar en una hora que te sientes a meditarlo? ¿En un día? ¿Para mañana lo voy a tener listo? No, tú no sabes cuánto tiempo va a tomar. Por eso dice, hazlo de día y de noche. Yo sé que si estás en el trabajo no vas a estar pensando siempre, ¿qué onda con Pedro? No, pero toda oportunidad que tengas, aprovéchala. Ese es el concepto de rumiarlo, ¿verdad? Como la vaca regresa el pasto y lo vuelve a masticar, es lo mismo. Ya lo leí, lo estoy estudiando. Para estudiarlo sí vas a ocupar tiempo enfocado en eso, pero para meditarlo no. Porque cuando te trasladas al trabajo, ¿cuánto tiempo te toma llegar a tu trabajo? Sobre todo con todas las obras que tienen aquí, que se supone que ya no iban a estar porque en diciembre acababan, ¿verdad? Bueno, todo ese tiempo que haces, deberías meditar. Meditar. No te va a llegar la respuesta ahí de volada, ¿verdad? Pero tú tienes que estar pensando y tratando de entender. Tienes la información en la cabeza y le empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y de repente hace sentido. Y no es de repente de forma mágica, sino que cada día vas viviendo cosas nuevas. Te enfrentas a problemas nuevos y problemas viejos y de repente entiendes la perspectiva y tienes algo que poner a prueba. A ver, esta vez voy a hacer esto. Y a lo mejor le vuelves a fallar porque no lo has entendido bien, pero constantemente estás meditando. Eso hace que tus decisiones sean distintas a las que el que no tiene la palabra de Dios en su cabeza toma. ¿Me explico? Ahí hay un ciclo que no es mágico. Lees, estudias, meditas, aplicas y enseñas. Ese es el ciclo completo de Esdras, detallado, complementado con lo que le dijo Dios a Josué. Tienes que leerla, si no, ¿cómo la estudias? Tienes que estudiarla, si no, ¿cómo la meditas? La meditas y entonces tienes cómo aplicarla. Y cuando lo aplicas, antes de que empieces a enseñarla a otros, cuando lo aplicas te vas a equivocar muchas veces. De manera que necesitas estudiar cosas nuevas. Yo pensé que era así, no estoy entendiendo entonces. Y eso te obliga a volver a leer, volver a estudiar, volver a meditar,
y aplicarlo. Funcionó. Una vez más. Ya le entendí, ok, ahora sí lo puedes enseñar. Pero fíjate que cada uno de los pasos está diseñado para que tengas que regresar. Porque cuando ya lo aplicaste y lo enseñaste, y lo he dicho muchas veces, cuando enseñas, el que más aprende es el que enseña. Porque lo que yo ya leí, estudié, medité y apliqué, y vengo te lo explico. Cuando te lo explico, a veces yo mismo entiendo cosas distintas de las que había entendido. Y entonces tengo que volver a estudiar, porque ahora encontré otra forma de ver eso. ¿Me explico? Entonces nunca acabas. Nunca. No es decir, esta ya me la sé, ya me la apliqué, ya la enseñé, listo, ya me acabé las cosas. No, porque es insondable la sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo. No se acaba. Entonces el conocimiento que no se aplica, te envanece. ¿Me explico? Te hace orgulloso, hipócrita, duro con las personas. Y hace tiempo que hemos visto, a lo mejor ya me bloquearon del Face o de otras cosas, pero era muy común ver a jóvenes envanecidos porque tenían mucho conocimiento. Pero claramente demuestran que no aplican lo que saben. Por eso es muy fácil que cuando hay estos devoradores de libros, yo leí esto y lo otro y las posturas y dicen, tengo una cabezota de ese tamaño. Sí, a lo mejor tienes una cabezota así enorme, pero tus piernitas están tan flaquitas que no puedes andar en la vida cristiana. Porque aunque lees y estudias, no meditas y no aplicas. Entonces, vivirlo te revela nuevas áreas que tienes que estudiar, porque hay cosas que te das cuenta que no entendiste muy bien. Tienes que volver y cuando enseñas, profundizas. Y vuelves a pasar por lo que se supone que ya entendías y entiendes más cosas. Es un ciclo que no termina. Esdras sabe la ley, vive la ley, expone la ley. ¿Cuál es el efecto? La gente escucha y es confrontada. Y cuando viene la confrontación, hay un cambio. Ahora, ¿de quién es el mérito? ¿De Esdras? No, Esdras está haciendo lo que nos toca en la parte humana, pero es el Espíritu Santo quien te ilumina para que entiendas y quien te persuade para que lo puedas aplicar. Así que cuando hablamos de santidad, recuerden que es obra de dos, el Espíritu Santo en nosotros y nosotros. Sinergismo. La salvación es monergismo, es Dios quien salva y nosotros no aportamos nada. Pero en la santidad es la obra de Él y lo que nos toca a nosotros. Y juntos podemos hacer que las cosas funcionen como los medios ordinarios de gracia deben de funcionar cuando Dios los usa. Entonces, cuando hablamos de enseñar sin estudiar, te lleva a enseñar error, ¿verdad? Si estudias sin obedecer, te lleva a la hipocresía. Y si obedeces sin enseñar, ¿qué pasa? Fíjate bien, enseño sin estudiar, error. Estudio sin obedecer, hipocresía. Obedezco sin enseñar, ¿cuál es el problema? Le llaman esterilidad eclesial. ¿Qué significa? No edificas, no hay fruto en los demás. A lo mejor tú sí lo tienes y aprendiste y qué padre, tú lo estás viviendo, pero a nadie se lo comunicas. Imagínate Esdras, que él dice, estoy feliz, estudio y aplico y las cosas me van bien. Y todo el pueblo hambriento por la palabra de Dios y él no enseña nada. ¿Qué va a pasar con todo el pueblo? Hambre, sequía, escasez, no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios. ¿Cómo vas a hacer luz en las tinieblas si no enseñas lo que sabes y lo que aplicas? Qué enorme pecado sería para Esdras no enseñar lo que él sabe. De la misma manera, qué pecado tan grande es el tuyo que no enseñas lo que sabes. Porque hay gente con hambre, hay gente con necesidad y no hablo de comida. Hay mucha oscuridad y el mandato de ser luz en las tinieblas. A la luz de todo lo que pasa, tú ves que el mundo
A una tientas, dice Dios, ha ordenado para que una tientas lo encuentren. Y tú encontraste la Escritura. El Espíritu Santo te ilumina, te persuade, lees, estudias, meditas, lo aplicas y te da vergüenza hablarlo. Y no quieres decirlo para no meterte en problemas. Y no quieres decirlo para que no dejen de hablarte. ¿Qué clase de pecado es ese? No se compara con los pecados que tú hagas de que, pues es que, no sé, me robé algo. Sí, yo sé que eso está muy mal, pero es mucho más grave que la luz que Dios te ha dado te la guarde solo para ti. ¿Me explico? En el Nuevo Testamento, Colosenses 3:16, lo mismo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento, pero con otras palabras. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y luego, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Y no te parece como que qué tiene que ver la cantada con lo que está diciendo? Sobre todo para los que somos más introvertidos. Yo sé que hay gente que le encanta cantar, y públicamente más, ¿verdad? Pero vemos gente a la que no nos gusta eso. Pero la Biblia nos manda que hagamos eso. Okay, y yo creo que aquí hay muchos de esos. Hay gente que le encanta, por ejemplo, si tú llegas a ir a un concierto, hay gente que ahí se desvive cantando, saltando y bailando las canciones. Y hay otros que nada más les van a estar disfrutando así callados. Dicen, ¿por qué estás así tan amargoso? No, estoy feliz, aunque no se me note, pero yo no me expreso como tú te expresas. ¿Me explico? Ahora, aquí me surge la pregunta. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Hasta aquí, todo excelente. Es lo mismo que estamos estudiando del ciclo de Esdras. ¿Cómo vas a estar, cómo va a habitar en ti la palabra de Cristo en toda su riqueza si no lees, no estudias y no meditas y no lo aplicas? No se puede. Instrúyense y aconséjense unos a otros es el último paso. Enséñaselo. Ok. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Cambió el tema o es lo mismo? ¿Alguna vez te preguntaste por qué los cristianos cantan cuando van a la iglesia? ¿Para qué sirve venir a cantar? ¿Para poner el ambiente? Muchos no cristianos me han preguntado, ¿pero por qué cantan? ¿Y no hay un día que no canten? Y si yo fuera de alabanza, rasgaba mis vestiduras, ¿verdad? Pero ¿y si quitamos la alabanza mejor? Nos la brincamos directo al punto. ¿Por qué no? Un día, varios meses así estuvimos en árbol plantado por necesidad. Cuando nos dimos cuenta que lo que cantábamos, nada era bíblico, dijimos, pues ya no hay nada que cantar, pues no hay alabanza. Y un gran número de personas se fue de la iglesia cuando hicimos eso. Y pues cantamos lo que hay. No, ¿para qué cantas si está mal? Mejor no cantamos. Y como nadie conocía letras cristianas, pues no cantamos nada. Y no había alabanza. Y la gente se ofendió muchísimo. ¿Qué tal si la quitamos ya? ¿Por qué no? ¿O cuál es el uso y la aplicación y qué tiene que ver con la palabra? Aquí Pablo la pone en el mismo contexto de la riqueza de la palabra de Cristo, de instruirse unos a otros y de cantar. Está hablando cantar juntos. Canten en plural. Cada quien en su casa. No, cuando se reúnen, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Por qué? Aquí presupone algo, que lo que cantas es bíblico. Porque el beneficio de la palabra escrita, que es lo que estamos estudiando, y el beneficio de la palabra escuchada en la predicación, hay una tercera variante, que es cuando la cantas. Se supone que cuando cantamos, meditas lo que estás cantando. No es para que sientas bonito. Yo sé que hay canciones llegadoras, ¿verdad? Y que se siente bonito, pero no es el propósito que sientas bonito. El propósito es que comprendas lo que cantas, porque la canción es una aplicación de la palabra de Dios. ¿Me explico? Sobre todo los salmos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
porque aderezas la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nomás me lo sé en la Reina Valera 60. ¿Y eso qué es? Una experiencia, una aplicación de la fidelidad de Dios expresada en su palabra. Entonces, cuando cantas salmos, himnos y canciones espirituales, no hay que sacarlo del contexto de que son canciones donde pues ya no sé qué canto y me toma el espíritu, como alguna vez me enseñaron. No, canción espiritual es que no es de la carne, sino del espíritu, no de que hay manifestación sobrenatural cuando la cantas. Canciones espirituales son aquellas que no están basadas en la carne ni en el mundo, sino basadas en lo que Dios ha dicho. Cuando tú cantas eso, ¿qué es lo que pasa? Recibes consejo. Es la meditación. Es la palabra de Dios aplicada en una circunstancia específica. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué se trata que los cristianos vengan a cantar? De que mediten la palabra de Dios con lo que cantan. Hay un ejemplo. Hay un cántico que Dios le dijo a Moisés que lo escribiera, y es muy extenso, y le dijo, todos los israelitas se lo tienen que aprender y lo tienen que cantar. Y nos explica por qué. Para que cuando eso pase, digan, Dios ya lo había dicho. Y la canción no está nada bonita, porque habla muy mal de los que la cantan. Y era un recordatorio, cada que la cantaban tenía que estar pensando, está hablando de mí, y está diciendo que me voy a olvidar de todo lo que Dios dijo, y que va a pasar esto, y va a pasar lo otro, y lo tienes que cantar, tienes que estarlo meditando, porque un día las generaciones lo van a hacer. Y Dios ya había advertido que pasaría. Hay un propósito en las canciones cristianas, pero tengo que aclarar, no todas. Tienes que saber distinguir. Hay canciones cristianas que son de entretenimiento y ya. ¿Me explico? Es que dicen, ¿por qué no cantan unas más movidas? A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Entretenerte y darte un buen ánimo? No es. No es. Es la reflexión. Entonces se buscan letras con profundidad. ¿Verdad? Oye, pero es que hay que animarnos. Anímate en tu casa y vienes bien animado. Aquí venimos a usar los medios ordinarios de la gracia. La palabra de Dios. Dios obra, actúa, transforma, ordena, etcétera, etcétera. Y cuando tú la cantas y la escuchas aplicada, es para que la reflexiones. Que es que esa no me gusta. ¿Y qué? No es para que te guste, es para que reflexiones lo que dice ahí, porque es una aplicación o es tal cual lo que la Biblia dice. ¿Me explico? Cuando tú escuchas, estamos cantando y ponemos la letra. ¿Para qué pones la letra? ¿Para que puedas cantar? No, no es karaoke. ¿Me explico? Y lo digo porque, aunque parece chiste, es la mentalidad de muchos. Dicen, mira qué padre, vengo a un lugar y es como un karaoke, porque me ponen la letra. No. ¿Por qué no tenemos show de luces? ¿Por qué no soltamos humito? Y ahora con ustedes, y que pase alguien. Y no, es que no aplaudieron. Apláudele más para que salga como payaso. ¿Por qué? Porque no es un show, no es un performance. ¿Por qué le aplauden a los de la alabanza cuando se acaba la canción? A ver, ¿por qué le aplauden? Así me dijo alguien que vino por primera vez. ¿Y por qué le aplauden? Porque le salió bien. Digo, chido, no se equivocaron. ¿Por qué aplaudes? Dice, a estar pensando, ¿a poco Hernán no aplaude? ¿Alguien me ha visto aplaudir? Claro, a veces aplaudo, a veces no. ¿Por qué? ¿Por qué aplaudes tú? Si llega alguien, viene por primera vez y escuchó y vio todo y dice, ¿por qué aplauden? ¿Qué le contestas? Porque estuvo bonita la canción. Porque cantó chido el que estaba enfrente. ¿Por qué? ¿Alguna vez te lo preguntaste por qué los cristianos aplauden cuando se acaba la canción? Te aseguro que muchos piensan que porque pues así se tiene que aplaudir, ya acababa la canción. ¡Bravo! Otra. ¿Puedes dar una explicación bíblica de eso? Y ya me acuerdo que hace tiempo había dicho, y le aplauden a las de alabanza, pero nunca me aplauden a mí.
¿Por qué? Sí, qué raro, a los músicos les aplauden y al pastor nunca le aplauden. ¿Qué contestarías? ¿Por qué? ¿Qué significa que un cristiano aplauda? ¿Por qué hay cristianos que aplauden en las predicaciones? Y yo creo que muchos de aquí no tienen ni idea por qué aplauden. Aplauden porque los demás aplauden. Y eso está muy grave, porque todos los domingos lo haces y ni siquiera te has puesto a pensar por qué lo haces. Es muy sencillo. Claro que aquí hay personas que aplauden porque los demás aplauden y ya, o aplauden porque les gustó la canción. No se trata de eso. Si el propósito de que toda la palabra de Cristo habite con toda riqueza, instruirnos y aconsejarnos, está de la mano con cantar salmos, himnos y canciones, es porque tiene que ver con el medio ordinario de la gracia de la palabra de Dios. Los cánticos espirituales, himnos y salmos es palabra de Dios, literal, tal cual está o aplicada. Y hay un beneficio en el que tú la cantes, para que te acuerdes de lo que Dios ha dicho y meditas, porque hay personas que cuando están la de Sublime Gracia, que me salvó, y tú conoces la historia de quien la escribió, que era un esclavista, que luego Dios lo transformó y liberó a los esclavos y todo lo que hizo, y escuchas la letra, es una aplicación de lo que Dios ha dicho muy hermosa. Y cuando la cantas y entiendes la aplicación, dices, lo mismo hizo Dios conmigo porque estaba perdido en mis cosas. Nunca hubiera venido a los pies de Cristo si no fuera porque Él me salvó por su gracia. Y entonces cantar esa canción me hace reflexionar y meditar y sentirme agradecido y me puede llevar al llanto, no por la emoción, sino por la misma razón que los israelitas lloraban cuando escucharon a Esdras. Comprendes la gracia de Dios en tu vida. Y luego aplaudes. ¿Por qué aplaudes? Hay muchas razones por las cuales las personas aplauden. Una de las formas más comunes es manifestar su acuerdo. Estoy de acuerdo. Eso es aplaudir. Fíjate, ¿alguna vez fuiste a una fiesta infantil con un payaso? Ok, dice, de este lado las niñas y de este lado los niños. Aplaudan los niños. Aplaudan las niñas. ¿Quién gana? El que aplaudió más. Ok, pasan los que quedaron. Es un empate. Vamos a decidir esto por aplausos. ¿Quién cree que debió ganar este? Y empiezan a aplaudir. ¿Quién crees que ganó este? Empieza a aplaudir. Ahí viene desde muchas cosas que hacemos la esencia de por qué aplaudes. Creo que también estás en un lugar, oye, toca la canción que te gusta y le aplaudes porque me gustó la canción. Sí, pero en la iglesia, ¿de qué se trata? ¿Tienes que aplaudir? No. ¿Está prohibido aplaudir? Tampoco. El aplauso comunica algo de ti de manera consciente. Si es que realmente estás consciente de por qué aplaudes. ¿Estás de acuerdo con lo que está pasando? Por eso yo pongo la ironía. Le aplaudes a la alabanza, pero no le aplaudes al predicador. No tiene mucho sentido. O sea, ¿por qué aplaudes? Porque si tú dijeras, yo aplaudo porque estoy de acuerdo con lo que la letra dice, entonces no estuviste de acuerdo con nada de lo que el predicador dijo. ¿Verdad? Y no les estoy pidiendo que me aplaudan. Lo que quiero es que se den cuenta de que por qué haces lo que haces. Y que tenga sentido lo que estás haciendo, no nada más te dejes llevar por la corriente. Sí, hay un dicho que cuando en Roma, haz lo que los romanos hacen. Y en muchas cosas se aprenden así. Porque también hemos visto el opuesto, que llega aquí personas y ¡wush! Y es el único, se queda callado. Y luego ya sale otra canción y no dice nada. Nada, no dice nada. ¿Y por qué no aplaudes tú? Pues aquí nadie aplaude. Piensa bien por qué aplaudes tú. No nada más haga las cosas porque sí. Pero el punto de la alabanza no es que te guste. No es darte un buen ánimo. No es poner el ambiente. Es que medites lo que la palabra de Dios dice en una manera aplicada o así tal cual como la Biblia lo dice. ¿Me explico? Por eso es que a veces vas a encontrar coros muy antiguos, a veces unas más modernas, depende de la aplicación. Pero lo que sí estamos tratando de evitar es una repetición sin sentido. Porque si pones una canción que nada más dice Cristo, yo te amo, amo, dices, ¿qué?
¿Por qué? No es un show, no es para que se luzca el que canta, no te ayuda a meditar ni a reflexionar. ¿Para qué? ¿Quieres cantar esa? Cántala en tu casa. No hay ningún problema. Pero cuando nos reunimos aquí todos, es con el propósito que dice aquí el apóstol Pablo. Ser edificados por medio de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, segunda de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ese es un mandato. ¿Cómo le haces para interpretarla correctamente? Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que aplicarla, hay que enseñarla a otros. ¿Por qué? Porque eso me da más profundidad y más profundidad y más y más. Y cuando hablo, la interpreto correctamente. Y es un mandato para todos. Siempre, si siempre hablas la Biblia, hablas, como se le dijo a Josué, no se aparte de tu boca este libro, siempre estoy hablando de las cosas bíblicas, no que recite los versículos. Estás hablando cosas que son bíblicas, que tienen principio bíblico. Siempre estás meditando en lo que la Biblia dice. ¿Qué va a pasar con tus decisiones? Tus decisiones inconscientemente empiezan a ser bíblicas. ¿Y tus acciones? Tus acciones empiezan a ser bíblicas. Y empiezas a caminar en santidad, como consecuencia de que tu cabeza está llena de la palabra de Dios. Y tu santidad crece. Y edificas más a los hermanos. Y eres luz en las tinieblas, porque donde estés, puedes hablar de la palabra de Dios con claridad, de manera que se entienda. Y una última, Hechos 17:11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Este último beneficio es que te libra de los falsos maestros, de las doctrinas erradas. Así que es fundamental para todo cristiano escudriñar las Escrituras, que es el resumen de leer, estudiar y meditar para poder aplicarlo y para poder enseñarla a otros. No es, sí, el pastor tiene que hacerlo. Todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos la misma responsabilidad, porque a todos se nos ha mandado ser luz en las tinieblas. ¿Sí? Dios, en su soberanía, escoge a quien llama a un ministerio particular. ¿Verdad? No todos son maestros, no todos son pastores. Pero todos somos llamados a anunciar las buenas nuevas. Todos somos llamados a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Todos somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Por eso es que todos tenemos la responsabilidad. ¿Cómo andas en ese tema? Piensa, pregúntate por qué. Estúdiale, medítalo. Te vas a dar cuenta que tu vida cambia aunque no te propusiste que tu vida cambiara. Te vas a evitar muchos problemas aunque no era tu intención evitártelos. Es la consecuencia natural de estar saturado con las palabras de Dios. Por eso le dijo Josué, si no se aparta de tu boca este libro de la ley y meditas de él de día y de noche, lo que hagas prosperará. Por supuesto que está hablando de lo que Dios le ha mandado, no de cualquier cosa que se te ocurra hacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios te ha mandado hacer? Todos tenemos un propósito aquí. Eso va a funcionar, eso va a prosperar si haces tu parte. Sabemos que Dios es soberano y Él no falla, pero no va a funcionar sin que nosotros hagamos nuestra parte. Dios te va a disciplinar para que hagas tu parte. Y ese es un camino que no le deseo a nadie. Es mejor por las buenas. Quien haya estado bajo disciplina del Señor sabe lo difícil que es la disciplina de Dios. Y que diríamos, Señor, líbrame de ser disciplinado. Por favor, rompe esta cabezota. Hazme entender por las buenas. Pero hay veces que ni por las buenas entendemos. Dios deja que nos equivoquemos tanto que empieza el dolor de la consecuencia de nuestras malas decisiones y empezamos a experimentar la disciplina. Y entonces jamás se te va a olvidar eso. Así que si te pones necio, como yo me he puesto necio muchas veces, la vas a pasar muy difícil. ¿Vale la pena? Por supuesto, pero evitémoslo. Por las buenas.
¿Quién se propuso adelgazar este año? Nadie. Proponte estudiar y meditar la palabra. Te aseguro que si le das prioridad a estudiar y meditar la palabra y aplicarla, vas a empezar a bajar de peso. No porque sea milagroso y la grasa se va a ir sobrenaturalmente, no, sino tus decisiones van a ser más conscientes. No vas a buscar comer para ser feliz, no vas a buscar comer para sentirte bien, porque la palabra de Dios en ti suple esa necesidad. La gran mayoría de la gente que batallamos por el peso es que comemos porque nos sentimos bien comiendo. Así de simple. Es un refugio, es nuestro lugar feliz. Qué felicidad comerte una carne asada. ¿A quién le da felicidad? Nomás a mí, me da mucha felicidad. Oye, vamos a celebrar comiendo. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿por qué? Porque ahí hay felicidad. Comer algo que te gusta se disfruta mucho. Y cuando las cosas están mal y quieres felicidad, vas a comer. Y no deberías comer ya, pero quieres ser feliz y sigues comiendo. Y ahí viene el problema. Pero ¿qué pasa cuando te llenas y te saturas de las cosas de Dios? Y tu visión, tu perspectiva empieza a ser más bíblica. La felicidad llega por otros medios y no necesitas ir a buscarla ahí. A eso me refiero con que vas a empezar a bajar de peso. Tus problemas van a empezar a acomodarse y arreglarse porque tus decisiones empiezan a cambiar. Tu perspectiva de lo que está pasando empieza a cambiar. Nos deprimimos por una mala perspectiva, porque no estamos viendo las cosas como la Biblia dice que debemos verlas, porque muchas veces ni siquiera tienes la Biblia en tu cabeza. Pero si tu mente está saturada de eso, vas a ver muchos cambios. ¿Me explico? Entonces, propóntelo. Yo lo he dicho y lo digo sin vergüenza. Si no fuera porque yo tengo este compromiso de estar aquí, no estudiaba. Hay tantas cosas en las que uno se puede ocupar, tantas y tan fácil, que si Dios no me hubiese dado esta responsabilidad, no estudiaría lo que tengo que estudiar. Así que gracias a Dios por las responsabilidades. Y si tú andas muy a gustito sin responsabilidades, ten mucho cuidado, porque estás más expuesto. Un buen rol de servicio en el ministerio te pone un jalón de orejas, de que tienes que ponerte a estudiar, tienes que hacer algo porque tienes un compromiso. Y eso también es una forma de gracia. Porque si nos dejara Dios a nuestras propias decisiones, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Así que seamos sabios y tomemos compromisos que nos forcen a buscar las cosas de Dios. Aunque, es que no tengo ganas, pero esto es lo correcto, así que me obligo a hacerlo. Y luego dices, qué bueno que lo hice. ¿Me explico? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Con eso terminamos con el asunto de la palabra de Dios como medio de gracia ordinario. Avanzamos a los demás. Pero queda muy bien que estamos a principios de año. No te digo que tomes un plan de lectura toda la Biblia en un año, no. Escoge uno de los libros, el que tú quieras, y ponte a estudiarlo. Y lo que estudies, medítalo. ¿Tienes preguntas? Pregunta. Gracias a Dios, hoy en día hay muchísimos recursos confiables de respuestas a preguntas bíblicas. Antes tenías que conseguir un libro que no hay aquí, que nomás está en Estados Unidos. Ahora en Internet hay de todo. Y también cuidado porque también hay pésima doctrina en Internet. Pero podemos descansar en eso, que nuestras dudas no son nuevas. Tienen siglos. A alguien más se le ocurrió y Dios se lo explicó a alguien más y en algún lado lo registró. Aquí hay personas que saben de la Biblia. Pregúntame. Si yo puedo, te ayudo. Si no me la sé, yo también la voy a buscar porque quiero saber. Pero el asunto es que avancemos. No te preocupes si en este año no alcanzas a leer la Biblia. No se trata de que la leas toda. Se trata de que la aproveches lo que estés leyendo. Escógete uno. De hecho, hay que estar en oración. Quizás nos convenga como iglesia, aunque no está definido ni decidido, hacer un cambio en las predicaciones del domingo. Tenemos años hablando de teología sistemática. Quizás deberíamos movernos a teología bíblica por un tiempo.
tomar un libro y empezar a examinar ese libro hasta que no lo acabemos. Primero escuché lo que MacArthur se tardó con el Nuevo Testamento como 40 años y dije, no, pues no, así tampoco, ¿verdad? Pero sí podríamos hacer un ejercicio de pasarnos a teología bíblica y empezar a escudriñar un solo libro y que todos aprendamos de ese ejercicio para hacerlo en lo individual y luego retomamos otra vez la temática, ¿verdad? Pero pues hay que sopesarlo y que Dios nos ayude. Pero realmente considera sentarte. ¿Tienes poco tiempo? Ok, estúdiate unos versículos y pregúntate todo lo que te puedas preguntar de esos versículos y no avances al que sigue hasta que resuelvas todas tus dudas. No importa que venga Cristo y no acabaste 3 capítulos de Génesis, no importa, de ahí vas a avanzar mucho. Porque resolver algo de Génesis necesariamente te va a llevar al Nuevo Testamento. Entonces, leer un versículo y resolverlo te va a llevar a muchas partes de la Biblia. Entonces, no hagas planes para leer toda la Biblia. Proponte a escudriñarla, estudiarla y meditarla y buscar aplicarla. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Tenemos tantas cosas que hacer y tu palabra dice que efectivamente hay que cumplir con todas nuestras responsabilidades, con las cosas de este mundo, con las cosas necesarias para la vida y nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo para hacer otro tipo de cosas porque también necesitamos descansar, también necesitamos pasar tiempo con nuestras familias, nuestros familiares de segundo grado, nuestros hermanos en Cristo. Entre todas las cosas que hay que hacer, según la doctrina de la mayordomía, ayúdanos, Señor, a dejar la forma, el tiempo de sentarnos a estudiar. Y una vez que estudiemos, aunque sea un poco, ponernos a meditar. Y meditar con profundidad, Señor. Queremos tener las preguntas correctas en nuestra mente, hacer las preguntas que nos lleven a buscar más, a investigar más, a preguntar a otros hermanos. Llénanos de preguntas, Señor, de manera que estemos ocupados buscando la información. Y una vez que encontramos los datos, enséñanos a rumiarlos, a masticarlos, a tenerlos en la mente y entender cómo eso aplica para mi vida, cómo eso es un espejo. Hemos dicho, Señor, y hemos estudiado que la ley es un espejo, me muestra cómo soy, me muestra mi problema. Cuando veo el problema de Pedro, yo concluyo que soy igual que Pedro, tengo el mismo problema, porque aunque obedezco, en el camino dudo y me meto en problemas por mis dudas. Ayúdame, Señor, a meditar en lo que estoy haciendo, en lo que hice ayer. Si lo que hice ayer se ajusta a tu palabra, si estoy glorificando tu nombre con la manera en que me comporté ayer, antier, la semana pasada, ayúdame a ver dónde estoy mal. Ayúdame a ver qué es lo que dice tu palabra y qué es lo que hice yo para entender la diferencia y buscar ponerla en práctica, Señor. Quiero crecer mentalmente. Quiero profundizar en lo que tú me has ordenado, en las promesas que tú me has dado. Quiero entenderlas de una mejor manera para que cuando me encuentro en la dificultad no me olvide de tus promesas porque las entiendo bien. Ayúdame, Señor, a ver con claridad las cosas que pasan en mi vida como tu palabra lo dice, desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva humana o desde mi perspectiva que quizás está dañada, herida, maltratada. Quiero ver las cosas como tu palabra dice que son. Quiero ver las cosas como tú las ves, Señor. Quiero pensar como tú piensas. Quiero confiar como tú confías, Señor. Enséñanos a ser como tú cada vez más. Enséñanos a poder filtrar todo lo que escuchamos. Aunque aparentemente no tiene nada que ver con tu palabra, que no bajemos la guardia, Señor. Tu palabra nos advierte que hay cosas, herejías destructivas que pasan desapercibidas, que entran ocultándose. Ayúdame, Señor, a tener sensibilidad a tu palabra, de manera que aquello que no es tu palabra pueda detectarlo con facilidad. Quiero estar tan habituado a tu palabra que me resulte sencillo descubrir aquello que no es de ti, que no proviene de ti o aquello que tú prohíbes. Ayúdame, Señor, a tener claridad en mi mente, a no tener que ir al mundo a buscar soluciones, porque tú no las has dado en tu palabra. Hay tantas cosas que parecen útiles que en realidad cuando las examinamos son contrarias a tu palabra. Líbranos de eso, dándonos el conocimiento, Señor, dándonos la profundidad bíblica para poder detectar ese pequeño margen de error que nos puede desviar por completo de lo que tú nos has mandado. Ayúdanos, Padre, a poner nuestras emociones en orden,
No podemos evitarlas, pero sí podemos ordenarlas. Ayúdanos, Señor, a detectar con tal facilidad tu palabra, que nuestras emociones caigan en el lugar que le corresponde. Ayúdame, Señor, a ser cada vez más como tú. Nuestra meta es ser como Cristo, y tu palabra dice que tu Espíritu Santo completará la obra que tú le diste, haciéndonos que nos parezcamos cada vez más a ti. Ayúdanos, Padre, para que la gente vea a Cristo en nosotros, y cuando hacemos y decimos lo correcto, sea claro que es mérito tuyo, y que cuando nos equivocamos no te culpen a ti, Señor, que sea claro que la culpa es mía, de manera que tú seas glorificado, Señor, y que no seas mancillado por mis errores, que mis errores, dame la oportunidad de poder resolverlos, corregirlos, retribuir lo que se requiera, para que con el arrepentimiento que tú me das, tú seas glorificado a pesar de mis errores. Ayúdanos, Padre, en este año, para poder conocer con más profundidad tu palabra, de manera que podamos aplicarla y enseñarla a otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, ya hay unas preguntas. Bien, 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Dice, una de las razones por las que no enseñamos es precisamente porque aún no estamos convencidos de que obedecemos todo y tenemos temor a las típicas palabras que nos llegan a decir. Tú te dices cristiano y mírate. La otra razón por la que no enseñamos es que casi nadie le interesa ya conocer de Dios, aún lo que se dicen cristianos. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Bien, son dos preguntas, ¿verdad? Número uno, por supuesto que cuando dices, no obedezco todo lo que tengo que obedecer, no hay ningún ser humano sobre la tierra que obedezca todo lo que tiene que obedecer. El único fue Jesús, ninguno de nosotros. El asunto es la autoridad moral. Cuando tú hablas de un tema en particular, tú tienes que asegurarte que ese tema lo aplicas, ¿verdad? Porque si no es hipocresía. ¿Me explico? Y hay que dejar en claro también las afirmaciones. Por ejemplo, me han dicho que los cristianos son como un doctor que con su cigarro le hace así y te dice, no fumes, porque te hace daño. Y me dicen, ay, por favor, si tú que eres doctor fumas, ¿cómo me pides que no fume? Y parece que tiene sentido, pero no lo tiene sentido, porque la verdad de algo no depende del que la dice. ¿Me explico? La verdad de una afirmación o de la información no depende de quién te la dijo. Entonces, aun si el doctor fumando te dice que no fumes, eso no implica que fumar entonces no hace daño o que no tendrías por qué fumar porque él fuma. No se sigue lógicamente. Entonces, todos los cristianos podemos ser señalados con errores y con problemas. Ese tampoco es un problema, porque el asunto es mostrar arrepentimiento. ¿Me explico? Oye, Pedro traicionó a Jesús, correcto, Jesús lo perdonó. ¿Tú crees que no pudo haber alguien que le dijera, Pedro, pero qué onda? ¿Cómo que ahora tú eres acá muy predicador si yo vi que negaste a Cristo? Claro que negué a Cristo y Él me perdonó. Y la evidencia es que ahora hablo de Él sin negarlo. Punto. ¿Me explico? Si se tratara de ser perfectos para poder enseñar a otros, nadie podría enseñar. Así que no te esperes a tener que obedecer todo, pero eso sí, te ganas el derecho a hablar, te ganas el derecho a ser escuchado cuando eres coherente con lo que crees. ¿Me explico? Si tú estás en el trabajo y eres mediocre en tu trabajo y a cada rato te están castigando o multando porque haces las cosas mal y luego quieres hablar de Dios y que hacer las cosas para Dios, estás en serios problemas. Lo que tienes que hacer es ordenar tu vida y poder decir, sí, me equivoco, pero ahí está la evidencia de mi arrepentimiento. Y de eso se trata la buena noticia, que no me salvo porque soy bueno, sino porque Él es bueno. Y así como Dios me perdona, también te puede perdonar a ti. Y si te fijas, ya desvía el tema al Evangelio. ¿Se entiende? Porque si tú entiendes bien por qué eres salvo y hablas y te acusas de algún error, sin problema vas a explicar, de eso se trata la buena noticia, que todos somos malos y nadie merece salvarse, pero Dios nos perdona y hay esperanza, así como lo hubo para mí, también hay para ti. Y ya, lo llevaste al Evangelio sin que se lo esperara. ¿Se entiende? Pero si tú entiendes claramente cuál es el asunto del Evangelio,
difícilmente van a poder decirte, es que tú haces esto y que tú digas, no, pues sí, pues ya no digo nada. No, claro que nos equivocamos, claro que pecamos. Ahí está la esencia de la buena noticia del Evangelio. Ahí te está dejando ver esa persona que piensa que los cristianos no se equivocan. Entonces su concepto del Evangelio está distorsionado por completo, porque cree que tiene que ser bueno para salvarse. Ese es el punto donde aprovechas la oportunidad. Si entiendes el Evangelio, ahí la aprovechas. Y la otra dice, no enseñamos porque casi nadie le interesa. Sí, la Biblia dice que no les interesa. Por eso Pablo dijo que aprovechemos todo momento oportuno. Todo momento oportuno. ¿Qué hacía Jesús cuando andaba en su ministerio? Muchas de las cosas eran preguntas. ¿Por qué? Una historia. Y esa historia significa algo y la gente dice, ¿qué significa? Ese es el punto. Conocer cuál es el punto de partida. Aprovechar la oportunidad no es que alguien quiere saber de Dios y entonces te dice, oye, quiero saber de Dios y le dices, aproveché la oportunidad. No. Ahí simplemente respondiste lo que te preguntaron. Aprovechar la oportunidad es cuando el tema te da entrada a algo que tiene que ver con Dios. ¿Me explico? Ejemplo. No sé si pasan, en algunas oficinas hacen los macanazos. ¿Alguien sabe qué es los macanazos? Es que hacen una votación entre todos, el más, bueno, para no decir nada ofensivo, porque hay unos son muy ofensivos en los macanazos, ¿verdad? El cenicienta le dicen a uno. ¿Por qué? Porque siempre anda ahí que me arrastraba en el piso. Es que no, bueno, ejemplos, el más puntual, el más chismoso, el más mazapán. Dije, ¿qué es el mazapán? No, pues que luego se quiebra, es muy sentido. Entonces, votan. Y había uno que era el más funado. ¿Qué es el más funado? El que dice cosas políticamente incorrectas y las demás gente pues como se ofende. Y entonces, cuando empezó a salir ese tema y me di cuenta que yo estaba nominado entre los funados, dije, yo exijo una definición de qué es ser funado, porque yo no he dicho nada que sea incorrecto, yo he dicho puros hechos. Y claro que he dicho cosas que pueden ofender a algunos. Cuando dicen, oye, ese es mujer, es hombre disfrazado de mujer. Y algunos dicen, se ofenden y soy funado. ¿Me explico? Pero entonces ahí hay una oportunidad. Y yo tomé la oportunidad y dije, exactamente lo mismo le decían a Jesús y le querían poner la trampa de que dijera cosas políticamente incorrectas. ¿Debemos dar impuestos al César o no? Y es una trampa, más que Jesús es más sabio que yo. Y él dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí tienes a la gente escuchando algo acerca de Jesús que ni preguntó. ¿Me explico? Pero tomas la oportunidad y les das un ejemplo de quién era Jesús. No les dices, por eso entrega tu vida a Cristo, si no vas al infierno. No. Aprovechas la oportunidad para llevarlos a algo que tiene que ver con Cristo, algo que tiene que ver con la Biblia, para que vayan incrementando su conocimiento. No siempre por decir la verdad significa que hiciste algo malo. De hecho, ese era el principal problema de Jesús, que les decía la verdad y no les gustaba. Por eso yo exigí una categoría nueva. Ya después les platico, pero salí nominado ahí. Decir la verdad puede ser incómoda, pero hay que decirla. Y cuando alguien se ofende, hay una buena oportunidad de decir, lo mismo pasaba con Jesús. Y casi nadie se resiste a eso. ¿Qué pasaba? Y ahí les cuentas. ¿Te fijas? ¿Les interesaba? No. Al momento en que sacas el tema, se genera el interés. Eso es aprovechar la oportunidad. Siguiente, dice, buenas tardes, pastor. Mi pregunta es relacionada si está bien tener apoyos fuera de la Biblia para poder entender la misma Biblia. Tengo una Biblia de estudio y esta misma tiene apoyos en medio de comentarios de pastores, pero entendiendo que estos mismos pueden errar, ¿en qué me puedo apoyar para poder entender mejor lo que leo? Hablo de apoyos en el sentido de entender mejor el tema histórico o saber a qué se refiere cuando usa una expresión como usted lo dijo con el ejemplo de la estrella. Mira, por supuesto que no todas las referencias que vas a usar son bíblicas porque necesitas el contexto histórico y cultural, ¿verdad? Entonces, cuando te vas a la historia o a la cultura, estás hablando de cosas extrabíblicas. Pero sabemos que toda verdad es de Dios. Nosotros no decimos que la única fuente de verdad es la Biblia. No. Decimos que toda la Biblia es verdad. Pero también hay otras fuentes de verdad. Y está mostrado con la propia Biblia. Cuando citan el libro de Enoc, eso no significa que el libro de Enoc es palabra de Dios, pero que es verdad eso que dice ahí.
Cuando Pablo cita a un poeta de su tiempo, no está diciendo que ese poeta era inspirado por Dios, sino que lo que ese poeta dijo era verdad. Así que la verdad, no importa de dónde venga, le corresponde a Dios y viene de Dios. Cuando examinamos la palabra de Dios y vamos a un documento que nos habla sobre la historia o sobre la cultura, hay riesgos porque no sabemos si es verdad. Por eso tienes que ir a fuentes que se consideren confiables. Personas que con su forma de enseñar la Biblia o la trayectoria que han tenido, dices, es confiable porque es consistente con lo que la Biblia dice. Pero nos enfrentamos a cosas que no podemos verificar, ¿verdad? Entonces, todos tenemos esa misma problemática. ¿Es verdad o no? Bueno, hay que citar quién lo dijo. Fue fulano el que dijo y está fuera de mi conocimiento, pero tomo esta referencia porque supuestamente es un especialista. Y si alguien me demuestra que está mal, ok, corrijo lo que digo, tomo esta nueva fuente y entonces ajusto mi enseñanza o ajusto mi predicación o ajusto mi entendimiento sobre lo que yo pensé. Pero es imposible que podamos asegurarnos que todo lo que lees es absolutamente cierto. No se puede. Entonces tienes que proceder con cautela. Por eso no se trata de leer cualquier cosa que traten de explicar. Hace poco me estaban hablando de una persona totalmente secular que estaba hablando sobre Jesús, una perspectiva de quién era Jesús. Y llegó a conclusiones que le dijo, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pero es que él estudió la Biblia. ¿Y qué tiene que él haya estudiado? Es que él es famoso. ¿Y qué tiene que ser famoso? Es que él dijo un estudio. Nada de eso lo hace verdad. Entonces les tuve que probar que lo que ese dijo con la Biblia no concuerda. Por lo tanto, lo que dijo está mal. El parámetro, fin de cuentas, es lo que la Biblia dice. Pero si me habla de qué se usaba en aquel entonces, no hay forma de checarlo con la Biblia, entonces cito la fuente. ¿Es confiable? Sí. Hago mi investigación de qué tan confiable es y ya, pero no puedo llegar más lejos. Por eso puede ser que cometamos errores en la interpretación cuando vamos a la cultura o a la historia de aquel entonces. El punto es que nunca fundamentes tu vida por un contexto histórico, ¿verdad? Te basas en la Biblia y la interpretación de ese tiene que estar en el contexto inmediato, en el contexto más amplio, en el género de lo que está escrito y en armonía con toda la Biblia. Entonces, no se trata también de que, pues este es un diccionario y ya. Hay que hacer ahí una tarea para saber qué herramienta es buena. De hecho, creo que escuché a MacArthur una vez decir que ir a un instituto bíblico no forma maestros ni pastores, solo te dicen cuáles son las herramientas correctas. Entonces, ahí dices, bueno, dame una herramienta que pueda ser correcta y empiezo a hacer mi ejercicio de estudiar. Y por supuesto que toma tiempo ir formándose un criterio, pero hay que empezar a hacerlo. Siguiente. Dice, buenos días, pastor. ¿Tiene contemplado hablar de las parábolas de Cristo este año? No hago planes anuales, pero eventualmente llegaremos. Dice, en cuestión de los maestros de niños y jóvenes se les demanda que sepan enseñar y los pasos que enseñaste hoy. ¿Hay hermanos supervisando ese ministerio a tales personas? ¿Hay un procedimiento claro? Los maestros tienen que generar su material. Ese material en inglés se le llama peer review. Tiene que ser revisado por iguales para poder encontrar o filtrar problemas. Y luego de ahí pasa a enseñarlo. Cuando son nuevos, pues alguien entra random, aleatoriamente entre los maestros para escucharlo y poder hacer ajustes. Ahora, los maestros parten de algo que se enseñó aquí para hacer un extracto de lo que van a enseñar. No es un tema que se les haya ocurrido o que buscaban en cualquier parte. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que lo que los niños oigan es lo mismo que los padres escucharon. Entonces, ahí hay un ciclo que busca mantener en control lo que está pasando ahí. ¿Puede que un maestro se vuelva loco y diga otras cosas? Pues sí, pero está fuera de nuestro control y será detectado. Siguiente, Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está hablando con sus discípulos, dando la gran comisión. En las iglesias bautistas se nos ha dicho que ese también es un mandato para nosotros y a veces será como dejar el llevar sí o sí a alguien a los pies de Cristo. Es parte de la enseñanza que comenta. Ya ve que anteriormente hemos hablado de que en la Biblia y en los evangelios tenemos que ver el contexto y muchas veces sacamos versículos de contexto. ¿Cómo saber qué cosas sí tomar y qué cosas no en cuanto a mandatos que Jesús se le decía directamente a sus discípulos? Es que mira, si es un mandato a su discípulo y tú y yo somos discípulos, entonces aplica para nosotros. ¿Me explico? Ir y hacer discípulos, también ahí está implicado que no todos hacemos el mismo trabajo. Así como hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, no todos están llamados a ir como evangelistas, como ministerio. Todos podemos evangelizar, pero no todos tenemos que ir a viajes misioneros.
porque para que el misionero vaya en su viaje, alguien tiene que financiarlo. Así que hay personas que no van a los viajes misioneros y lo único que hacen es trabajar y aportan para que los que son llamados vayan y lo hagan. Es decir, es un trabajo en equipo. ¿Me explico? Hay maestros, hay pastores, hay evangelistas, entonces te repartes, profetas y maestros ya no aplican, ¿verdad? Profetas y apóstoles ya no aplican, pero los otros aquí están y hay mucha diversidad todavía. Entonces, cada quien hace la parte que le corresponde, pero la iglesia en su conjunto cumple la gran comisión. Entonces, si alguien te dice, tú tienes que ir a traerlos, la respuesta es no, no todos somos llamados a lo mismo. Pero yo sí tengo la responsabilidad de ayudar al que va a ir. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Entonces, no todos vamos a los viajes misioneros, todos apoyamos a que misioneros vayan. O si no estamos mandando misioneros lejos, porque no siempre es posible, todos deben estar hablando el Evangelio. ¿Me explico? La gran comisión es de todos, no nada más de una congregación, de toda la iglesia de Cristo universal, repartida geográficamente en todo el mundo. Entonces, ¿cómo sabes cuándo sí y cuándo no? Por el contexto. Está hablando de algo específico, como el carcelero. ¿Será salvo tú y toda tu casa? Pablo al carcelero. Yo no soy el carcelero. Yo no tengo por qué ver con el carcelero. No aplica para mí. Pero está hablando a una instrucción a Timoteo como discípulo, o que Timoteo debe enseñarle a otros discípulos. Entonces ahí estoy implicado yo. ¿Me explico? Siguiente. Bueno, ya no alcancé, por respeto a los que estamos aquí, los 15 minutos. Esta pregunta se quedará pendiente. Igual la leo con más detalle y a veces las contesto en el tema siguiente. ¿Es todo? ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? Bien, pues entonces despedimos la transmisión. A los que nos siguen de otras partes, les recuerdo, se los digo con mucho amor, escucharnos o seguirnos a nosotros no reemplaza la necesidad de congregarte. Necesitas congregarte. Y si no hay lugares cerca, porque dices que no hay buena doctrina, sigue buscando, amplía el recorrido, busca ahora más lejos. Siempre Dios ha provisto el medio. Y si no, entonces tú empiezas a formar un grupito de estudio. Tal vez ese grupito de estudio se pueda convertir en una congregación como pasó con Árbol Plantado. Entonces, por favor, ninguno se ajuste o se conforme a decir, pues yo sigo Árbol Plantado, entonces ya estoy cumpliendo. No. Los medios de la gracia ordinarios, aunque tú puedas escucharnos aquí y es la predicación, la palabra de Dios como medio de gracia, tú tienes que hacer la parte de leer, pero las que vamos a estudiar requieren de una comunidad de hermanos en Cristo. Así que uno de los enfoques de estudiar los medios de la gracia es para que nuestros hermanos que nos siguen en línea y que algunos no se congregan en ningún lugar, entiendan que se deben de congregar. Entonces, por favor, haz todo lo humanamente posible por encontrar un lugar. Y si no hay, pídele a Dios que empiece uno donde tú estás. Toma tú la iniciativa, invita a otros, habla de lo que has aprendido y, si Dios quiere, ahí se puede formar una congregación bíblica. Entonces, tómense en serio esta exhortación, hermanos. No quisiera que ninguno de ustedes pierda su tiempo confiando en que escucharnos a nosotros en línea es suficiente. No es suficiente, necesitas congregarte. Y bueno, sigamos estudiando y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.